Gracias por estar con nosotros. Seguimos con más aquí en el Club 700. La Fundación Rescatando Vidas es pionera en el país en la detección de conductas autodestructivas en los adolescentes. Se enfoca en ayudar a los jóvenes, trabajando con ellos, con sus familias y con las escuelas y los colegios, por supuesto. Doña Julia Woodbridge es su presidenta y hoy está con nosotros. Doña Julia, bienvenida al Club 700. Es un placer tenerla acá. Muchas gracias, Esteban, igualmente. Y también les tengo una sorpresa, les tenemos una sorpresa. Silvia generalmente se sienta aquí, donde estoy yo, pero hoy se sienta en el sofá de los entrevistados porque ella ha accedido a contar parte de su testimonio, su experiencia con la anorexia. Recuerde que usted puede participar de esta entrevista, puede enviar un mensaje de texto si lo desea al 87 86 96 12. Recuerde que también puede marcar el número acá en el estudio y participar al 905-398-7288. Y si usted desea que oremos por alguna situación en particular, tal vez usted o alguien de su familia está lidiando con este tipo de trastornos, puede marcar el 2257-2255 y con mucho gusto estaremos orando por usted. Para comenzar, Silvia, contanos un poco tu experiencia con la anorexia, que es algo de lo que hemos hablado antes, que te agradezco mucho que estés dispuesta a conversar. Pero claro. ¿Cuál fue tu experiencia con esto? Bueno, mira, yo estaba en pleno desarrollo, 14, 15 años por ahí, y a raíz de un problema de obesidad que tenía mi mamá y que se enfermó gravemente el corazón, los médicos le dicen que tiene que bajar de peso severamente, sumado pues a normas familiares muy rígidas, a una autoestima muy vulnerable, a muchos factores, a la crítica, comentarios externos. Recuerdo un vecino que en alguna ocasión me dijo de forma burlesca que yo me iba a engordar igual que mi mamá, y para mí la obesidad en aquel momento representaba una amenaza de muerte porque lo estaba viviendo de cerca con mami. Digamos que me enganché con eso y dije, bueno, pues nada, dejo de comer. Y literalmente cerré la boca, como dicen, durante aproximadamente 3 años. O sea, la condición fue tan severa que el médico me dijo, si usted baja medio kilo más, la vamos a tener que internar. Yo llegué a pesar 38 kilos. 38 kilos. Sí, era literalmente hueso con la piel, ¿verdad? Hacía ejercicios por horas, me levantaba a las 4 de la mañana a correr en la sala de mi casa porque mis papás no me dejaban salir a esa hora, ¿verdad? Entonces durante 1 hora trotaba alrededor de la sala, de la mesa de la sala, ¿verdad? Me iba caminando al colegio, no comía nada, por supuesto, en el colegio, y me regresaba caminando también. Solo 2 alimentos decidí yo en mi locura que podía ingerir, que era papaya y coco. Papaya y coco. La papaya me dio un color paludismo que no tenés idea, o sea, era amarilla, anaranjada, un color terrible, y coco, y en porciones súper limitadas, ¿verdad? El médico te tuvo que poner un alto. Sí, en realidad iba con nutricionista, con psicólogo, con dermatólogo, ginecólogo, o sea, se me fue la menstruación, una serie de efectos físicos resultado de aquel descontrol. Se me caía el pelo, las uñas, era una cosa de verdad severa. Pero yo no sabía que eso se llamaba anorexia, ni había escuchado nunca esa palabra, hasta que un médico se sentó conmigo y me dijo, bueno, te vas a morir. Y recuerdo que me enseñó una foto de una de las muchachas de los Carpenter, que era un grupo, así es, ¿verdad? Sí, y me dice, ella murió por esto. Lo que usted tiene es una enfermedad y se llama anorexia y las personas mueren de esto. Y creo que fue el instrumento que Dios utilizó para hacerme tomar conciencia de la condición de gravedad en la que yo me encontraba, porque yo quería estar delgada, pero no quería morirme. Y cuando Él me pone frente a esta posibilidad, ¿verdad?, que ya yo no podía bajar ni medio gramo más, era obsesión completa con el peso, y yo me pesaba 5 o 6 veces al día, y si una rayita se movía, yo entraba en crisis y dejaba de comer hasta que volviera otra vez a donde yo creía que debía estar. Cuando Él hace eso, yo tomo conciencia del asunto. Doña Julia, esto fue hace unos poquitos años que Silvia era una adolescente. Ay, gracias. Pero a pesar de que es un tema que siempre está ahí, que tiene años de estarse hablando, es un tema como tabú. De esto como que a la gente no le gusta hablar. Y usted
ustedes en la Fundación Rescatando Vidas les llegan a estas muchachas. ¿Qué ve usted que es lo que está pasando? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que también, en el caso de Silvia, tal vez uno de los problemas de ella fue el asunto de su madre, que eso tiene muchísimo que ver todavía actualmente, ¿verdad? Hay madres, por ejemplo, que en lugar de ser muy obesas, más bien son muy, muy, muy delgadas, ellas mismas. Viven de su figura, entonces pasan en el gimnasio, pasan a dieta o pasan diciéndole a sus hijas, no coman tanto, estás comiendo cochinadas, te vas a poner gorda, pareces una chanchita, o sea, más bien es al contrario, son personas que más bien fomentan aquello en los niños sin darse cuenta de lo que están haciendo, ¿verdad? Por supuesto, porque no lo van a hacer al propio. Pero entonces la niña, como le pasó a Silvia en ese momento, ¿verdad? Empieza a decidir que ella no quiere ser lo que la mamá le dice y entonces empieza a dejar de comer. O sencillamente no solamente hace lo que hacía Silvia, que era correr y no comer, sino que también se purgan o toman laxantes, diuréticos, etcétera, ¿verdad? Se está dando demasiado esto en los colegios por la presión de grupo. Usted me decía que cuando ustedes llegan, estas muchachas llegan a la fundación, ya vienen en un estado muy crítico. Sí, el problema es que en ocasiones van donde un psicólogo, van donde el psiquiatra como que las asusta un poquito, pero ellas no pueden tener control de su cuerpo. Sabemos perfectamente que la única forma de tener control es con el Señor, ¿verdad? Entonces, ellas no pueden, saben que están fuera de control. Entonces, las madres en muchas ocasiones las llevan para darles consejería, a ver en qué forma nosotros, además del psicólogo o el psiquiatra, podemos darle alguna clase de consejos a la muchacha o compartir con ella de cómo nosotros somos amados a pesar de tener unas libras más o unas menos y cómo ayudarle para también tener una vida normal y involucrarse también en actividades que no tengan que ver con la comida. Por ejemplo, hay que fijarse qué es lo que se come, dónde se come, cuándo se come, porque son 3 veces al día con poquitos, digamos, entre comidas, ¿verdad? Pero enseñarles a ellas, ¿verdad? Poco a poco qué es lo que hay que hacer. Claro que si están con una nutricionista, ella les dice, pero también a veces exageran, las ponen, entonces les dan atracones más bien, ¿verdad? Lo que llama es que se comen demasiado, pero se entran en culpa y entonces otra vez empiezan y pueden entrar también en bulimia, ¿verdad? Sí, que vomitan. El problema, pienso yo, es que la comida más que un componente alimenticio se vuelve emocional, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo emocional? ¿Significa algo? ¿Eso es lo que... Sí, yo pienso que la comida tiene mucha gratificación, ¿verdad? Entonces a veces nos castigamos o nos gratificamos con el alimento y lo que tenemos es tal vez hambre de amor, hambre de aceptación, hambre de que se nos valore y usamos esta vía para canalizar. ¿Vos crees que tus papás se dieron cuenta, te ayudaron, por supuesto, pero ¿cómo manejaron ellos esto? Porque es algo de lo que quiero también hablar. Yo creo que también desde el desconocimiento, o sea, tampoco sabían qué era lo que estaba pasando, muy asustados, aterrados. Yo era una hija buena, estudiante ejemplar, con buenas notas y de todo, pero este era el punto débil y ellos no sabían cómo hacer. Recuerdo que mi mamá casi llorando me imploraba que por favor comiera. Recuerdo una vez que fuimos a la playa y mi papá, por temor a no encontrar cocos allá en Playas del Coco, se fue con un saco desde acá de cocos porque íbamos a estar una semana de vacaciones. O sea, ellos trataban de ver cómo hacían, pero la distorsión mental que tienes es tal, ¿verdad? La obsesión con este tema que no es tan fácil como que el papá te motive o te amenace o lo que sea para comer. O sea, se requiere mucho más que eso. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás, doña Julia? Digamos, en un caso como el de Silvia, que es notorio que no está comiendo, y a veces uno lo ve, es que un poquitito así, o es que come mucho, mentira, no comió mucho en el almuerzo, ni siquiera desayunó y no quiere comer en la cena. Hay cosas que uno ve, pero ¿cómo se involucra uno como papá? Bueno, yo creo, como dice Silvia, que casi siempre, estos son enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Y casi siempre tienen que ver también con la parte emocional. Hay un problema de fondo que hay que llegarle a la persona. La persona no es solamente decir no coma o sí coma, o coma esto, no coma lo otro, ¿verdad? Sino hay que llegar
punto, al fondo, digamos, en estos momentos el de Silvia fue, no quiero ser como mamá, porque mamá está en peligro de muerte, ¿verdad? Entonces hay que llegarle al fondo del asunto de ella y decirle, no, mi amor, es diferente la situación de su mamá es diferente a la suya, porque dicen, inclusive, las bulímicas también dicen que cada vez que ellas vomitan una parte del problema o del dolor que ellas están sintiendo, ¿verdad? Hay un dolor interno, hay parte emocional, hay otras cosas que también influyen muchísimo, además por supuesto a la parte cultural. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres de familia? Para mí los padres de familia deben de tener cuidado de ahora, actualmente, ¿verdad? No sé en la época de Silvia, pero actualmente es, ¿qué es lo que come el muchacho? Por ejemplo, ahora los muchachos pasan del colegio a la McDonald's, ¿verdad? O si no, se llevan una lonchera llena de cochinadas, ¿verdad? Y los padres, yo hablo así porque también soy abuela y me preocupa también mis nietos, ¿verdad? Claro. Aunque mi nuera en eso es súper especial. Les meten unas galletitas, les meten un juguito y les meten cualquier cosita y vámonos. Entonces los huilas llegan a las 2:30, 3 de la tarde, ya no hay almuerzo en la casa, entonces se llenan de cochinadas y en la noche ya no tienen hambre, no comen, en fin, hay un desorden de alimento, hay un desorden en las familias también con respecto a esto. Vamos a hacer una pausa porque cuando regresemos, ¿qué puede hacer usted si está notando que algunos de estos evidencias de las que hemos hablado están presentes en su casa? O usted, joven, muchacha que nos está viendo, necesita lidiar con esto. Le vamos a explicar cómo cuando regresemos después de esta pausa. Le recordamos que también nos puede visitar en nuestra página en internet www.club700costarrica.com para que tenga acceso a recursos y más información adicional. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con más aquí en el Club 700. Hoy hablando de bulimia y anorexia, dos trastornos que son realmente motivo de preocupación y deben serlo en nuestra sociedad. Nos acompaña doña Julia Woodbridge de la Fundación Rescatando Vidas y también Silvia Zúñiga, quien generalmente está aquí en este escritorio, pero hoy está compartiendo con nosotros parte de su historia. Recuerde que usted puede participar si desea enviar un mensaje de texto con su pregunta, su consulta. Puede hacerlo al 87 86 96 12, está en la pantalla de su televisor. Si desea llamar y hacer una pregunta, el número es aquí en el estudio 905-398-7288. Y si necesita oración por esta u otra situación en su familia, el número está a sus órdenes, 2257-2255. Hablábamos antes de ir a corte de que hay mucho tema emocional aquí. Es un tema que tiene que ver con lo físico, por supuesto, pero hay mucho tema emocional. Y quisiera abarcar un poco ese tema, porque en el caso tuyo, Silvia, ¿qué era lo que necesitabas que pensaste que a través de esto podías satisfacer en tu vida? Bueno, yo creo que tal vez no lo tenía tan claro, ¿verdad? La adolescencia tiene muchos retos, muchas demandas sobre los muchachos y uno trata de sobrellevarla de la mejor forma. En mi caso creo que, como les contaba ahora, el hecho de venir de una familia donde las normas eran muy rígidas, donde muchas cosas que la mayoría de adolescentes hacían, en mi caso, eran consideradas malas, ¿verdad? La presión de ser la hija mayor, hay que ser modelo en ese sentido, ¿verdad? Marcar una diferencia, de tener buenas notas y un rendimiento, no puedo fallar, o sea, yo creo que fueron demasiadas las presiones para la edad en la que estaba. Y esto se convirtió en la vía de escape. Yo no tenía control sobre mi entorno, sobre ese montón de cosas, pero sí podía controlarme yo y podía controlar lo que comía, y lamentablemente pues tomé una decisión que me puso al borde de la muerte. Cuando hablamos de estas muchachas que están pasando por esta situación, me impresiona mucho ver fotos de una muchacha súper delgada que se para frente al espejo y lo que ve es una muchacha gruesa. O sea, no hay manera de que el espejo te diga la verdad. Sí. ¿Por qué?
Bueno, yo que son creencias erróneas, son interpretaciones, son manera de ver la vida de ellos, del adolescente. El adolescente tiene una perspectiva de la vida muy diferente a la del adulto, ¿verdad? Y así como usted puede verse en el espejo que tiene una espinilla y se la quita, para un muchacho, un adolescente, una espinilla puede ser todo un mundo, ¿verdad?, de problemas. Entonces, sí es cierto, ellos, digamos, es más, hay muchachas que nos han contado que ellas a la hora de comerse algo se paran frente al espejo para ver que están comiendo algo y ver lo gordas que se van a poner o van a seguir si siguen comiendo lo que están comiendo. O sea, es el espejo. Como si fuera inmediato. Es inmediato. Entonces, digamos, tengo ganas de comerme un sándwich, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me paro el espejo y empiezo a comerme el sándwich, entonces empiezo a verme más gorda, entonces dejo el sándwich. Yo creo que ahí está la trampa de la distorsión mental que ocurre, ¿verdad? Que aunque el espejo te dé una imagen, aunque las personas te digan, pero estás demasiado delgada, ¿no? Lo que ves vos es lo que tu mente te dice. Entonces, no, todavía tengo que adelgazar más. Agarras los pellejos de acá y dice, ve las llantas que tengo todavía. O sea, no hay forma, digamos, de que puedas apegar tu percepción a la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cómo saliste vos, Silvia, de eso? Yo creo que por la fidelidad de Dios, por la oración de mis papás también, que sé que en medio de su ignorancia y desconocimiento no dejaban de clamar a Dios, y porque logré entender que mi cuerpo era templo del Espíritu Santo y que yo estaba ofendiendo al Señor con eso, y que Dios me aceptaba así como era, no importa si yo era bonita como las modelos de revistas o de las vallas publicitarias, o si era más gordita o más chiquitita o más. Él me amó desde el principio, desde que estaba en el vientre de mi madre, que Él me formó y que me hizo perfecta. Y cuando yo entendí eso, o sea, Dios me hizo así, Él se tomó a la tarea de moldearme, de hacerme de esta forma, y si bien es cierto, yo tengo que ser responsable, buena mayordomo de los recursos que Dios me ha dado y cuidarme, no puedo caer en un extremo que me ponga al borde de la muerte. Y entender y vivir el amor de Dios y sentir su abrazo incondicional, no importa cómo estés, fue redescubrirme a través de los ojos de Dios. Y cuando yo me pude ver a través de los ojos de Dios y su aceptación incondicional, yo logré romper esa cárcel en la que me había metido voluntariamente y empezar a comer. Doña Julia, eso es muy lindo que Silvia lo haya podido aprender, que lo haya reclamado, pero como padres y los papás que nos están viendo, ¿cómo le inculcan eso o cómo le explican eso a su hija? Sí, bueno, yo creo, como dice Silvia, que la ignorancia de los padres es lo peor que estamos teniendo en estos momentos, ¿verdad? Los padres no saben qué es anorexia, bulimia, qué es el suicidio, qué es cómo están sus hijos en drogas, qué es lo que pasa con las drogas, qué es el daño que hace la droga, qué es el daño que hace el alcohol. En fin, hay una ignorancia tremenda en los padres de familia. Ahora, ¿qué es lo que yo, digamos, aconsejo a un padre de familia? Primero, no criticar a la persona, ¿verdad? No juzgarla, no hablar con ella en público, hablarlo serenamente, aparte, ¿verdad? Acompañarla en todo momento, ver a dónde es que está comiendo, acompañarla a la hora de comida, ¿verdad? Que usted me decía que es una cosa que ya no se da. No se da. Y usted me decía una anécdota, ¿no? Cuando antes, si querían ver cómo era uno, ¿verdad? Si estaba uno cortejando a una muchacha, los papás querían saber cómo era uno, lo invitaban a comer para ver sus modales en la mesa. Exactamente. En la mesa siempre hay ritos alrededor de la mesa, ¿verdad? Digamos, usted quiere conquistar a un hombre, dicen que es por el estómago, ¿verdad? Definitivamente. A ver cómo lo invita a comer, ¿verdad? Y cómo le hace la comida. Cierto, sí. Ok, con la mujer es cómo invita a la mujer a que el restaurante, que se coma bien fino y bien sano. Entonces, siempre hay cosas alrededor de la comida, ¿verdad? La comida es una parte esencial del ser humano. Claro. Entonces, lógicamente que los trastornos alimenticios es algo también diario y continuo también en todas las personas, inclusive en niños, como hablábamos con Silvia. Pero yo creo que los padres de familia lo que tienen que hacer es primero inculcarle a la persona, como dice Silvia, que ella no puede tener control de su cuerpo. La única forma es que el Señor venga y tome control de eso, porque por uno mismo no puede.
La persona no puede por ella misma. Ella trata, pero vuelve otra vez y tiene recaídas. Entonces, en el momento que tiene recaídas, los padres de familia tienen que estar ahí, amando incondicionalmente. Son los padres los que tienen que enseñarle el amor incondicional de Dios. ¿Por qué? Porque si el padre, por un lado, le dice, bueno, es que eso es malo para Dios, pero por otro lado, no le dan ese amor incondicional, pues lógicamente el muchacho tiene que tener un modelo de ese amor incondicional, ¿verdad? Y después, sobre todo también, no hacerlo en público, no burlarse, no hacerlo para toda la familia, para que no lo estigmaticen a la persona, ¿verdad? Y no estén viendo a ver si come, si no come, si está más flaca, o que le estén diciendo, estás más flaca, cada día estás más flaca, ¿verdad? Ese es un tema muy interesante. Yo me atrevo a decir que uno no debería a las muchachas estarse metiendo en el tema, hacerle que qué bonita que estás si está delgada. Exacto. Porque uno no sabe si está así delgada porque dejó de comer. Exacto. Y Dios guarde decirle, ha subido de peso porque entonces, o sea, creo que uno debe tener sensibilidad hacia eso. Es un tema privado. Exacto. Y tiene que tener mucho cuidado como lo maneja, porque a veces uno puede por error repetir estos parámetros que se ven en la televisión, donde todo el mundo es lindo, con excepciones por supuesto, y todo el mundo es delgado, con excepciones por supuesto, pero para no caer en eso. Sí, yo creo que la misma cultura es la que hace esto, ¿verdad? La presión de amigos, por ejemplo, en el colegio, ¿verdad? Si usted puede entrar a un grupo, digamos, de que usted quiere entrar, si usted es delgada. A mí me llegaron unas gemelas en una ocasión donde la primera empezó con anorexia, para poder entrar en un grupo de un colegio muy selecto, ¿verdad? Y entonces la otra inmediatamente siguió el mismo ejemplo, entonces fueron las dos. Y estuvieron hasta internadas en el hospital de niños porque entraron en una anorexia tremenda. Pero ¿qué hacía también el colegio? ¿Qué hacían los padres? Reforzaban el asunto, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que aprender a edificar con las palabras y a veces, si no hay nada bueno que decir, es mejor no decir nada, ¿verdad? Y la gente en este tema, y nosotras las mujeres somos hipersensibles al tema del peso por todos los patrones sociales de belleza que se han instaurado históricamente sobre nosotras. Entonces el hombre es panzoncillo y todo, pero pasa, ¿verdad? Una mujer que tenga sobrepeso, ahí está la presión personal de las amigas, de los hombres, de todo. Entonces uno tiene que aprender a tener cuidado. A veces la gente te dice, está más repuestita, ¿verdad? Y usted de inmediato piensa, ¿qué será? ¿Que estoy más gorda? ¿Será? O sea, es inevitable ese tipo de cosas. ¿Qué puede hacer una institución, un colegio? Porque usted me mencionaba que a veces hasta a las personas que son un poquito gruesas, los compañeros hasta los maltratan, son blancos de los bullies o los matones que se llama en mi época. ¿Qué puede hacer la institución, el colegio, la escuela? Bueno, yo creo que deben de tener, ahora yo estoy feliz porque veo que el Ministerio de Educación está poniendo ciertas normas en los colegios, ¿verdad?, con respecto a la comida. A las comidas, sí. Entonces, me parece que eso es una forma increíble de ayudarle a la institución, ¿verdad? Es muy difícil que una maestra se sienta con, digamos, los niños de kinder, pero no se va a sentar con un adolescente a ver qué come y qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque jamás. Entonces, yo creo que la institución tiene que tener ciertas normas. Una vez fui a una institución donde me llamó la atención que no se permitía el dulce en los recreos. Los confites. Los confites ni nada. Y me extrañó porque la verdad es que yo no estaba pensando en lo que ellos estaban pensando. Entonces les pregunté que por qué, porque los chiquillos todos llegaban y me decían, ¿tiene chicles? ¿Tiene confites? ¿Tiene eso? Yo decía, qué raro, ¿verdad? Y resulta que era porque los chiquillos entraban muy hiperactivos a la clase y porque sabían que había problemas de obesidad y los chiquillos son muy dados al dulce. Entonces empezaron a quitar eso y eso les ayudó a los padres de familia también a no tener que mandarles nada más cierta clase de galletas y ciertos confites y ciertas cosas. Entonces creo que la institución sí puede tener control sobre el asunto y más ahora que el Ministerio de Educación los está apoyando en eso. La clave en todo esto parece ser involucrarse como institución, como padres, exacto, como familia, involucrarse. Involucrarse no solamente para decir esto está mal, sino para amar y educar con amor. Exactamente. Sobre todo, Esteban, también yo creo que el involucrarse y el conocer. Conocer.
Informarse. Yo creo que hay que informarse, informarse sobre todo, no solamente sobre la bulimia, sobre la anorexia, sino sobre todos los problemas que están teniendo nuestros adolescentes en estos instantes, de los medios, ¿verdad?, que vienen, todos los distractores que ellos tienen, ¿verdad?, desde la computadora hasta el teléfono, ¿verdad?, todo lo que ellos tienen es demasiada información que no saben cómo procesarla. Y vamos a colocar, de una vez les avisamos, una lista de algunos indicadores de bulimia y de anorexia que usted puede accesar completamente gratis en nuestra página en internet. Ahí está la lista. Algunos son, por ejemplo, la rápida pérdida de peso, la dieta a pesar de estar delgada, hay un interés inusual en la comida y las calorías, un temor enfermizo a subir de peso, como decía Silvia, extraños hábitos o rutinas de comida. Por ejemplo, no, me salto las comidas. Sentirse gorda incluso con peso bajo, hace un esfuerzo por lograr la perfección, sumamente autocríticas, nunca es suficiente, nunca están satisfechas con cómo se ven. Excesiva influencia del peso en la autoestima, depresión, ansiedad e irritabilidad. Hay periodos menstruales que de repente no vienen, a veces hasta por 2 y 3 meses, y ejercicios compulsivos. O sea, comen media tacita de alimento y corren 1 hora o 2 horas. Esta lista, que es de la clínica Cleveland, la vamos a poner en la página de internet para que usted la tenga también a mano. Y agradecerles a ambas, Silvia, a vos por haber compartido este testimonio con nosotros, y a doña Julia por su guía. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. A ambas por haber estado en este parte del programa con nosotros. Vamos a dar una pausa, pero cuando regresemos, no importaba cuánto. A mí, digamos que me enganché con eso y dije, bueno, pues nada, dejo de comer. Y literalmente cerré la boca, como dicen, durante aproximadamente 3 años. O sea, la condición fue tan severa que el médico me dijo, si usted baja medio kilo más, la vamos a tener que internar. Yo llegué a pesar 38 kilos. 38 kilos. Sí, era literalmente hueso con la piel, ¿verdad? Hacía ejercicios por horas, me levantaba a las 4 de la mañana a correr en la sala de mi casa porque mis papás no me dejaban salir Con acá. nosotros. Igualmente. Y también les tengo una sorpresa, les tenemos una sorpresa. Silvia generalmente se sienta aquí, donde estoy yo, pero hoy se sienta en el sofá de los entrevistados porque ella ha accedido a contar parte de su testimonio, su experiencia con la anorexia. Recuerde que usted puede participar de esta entrevista, puede enviar un mensaje de texto si lo desea al 87 86 96 12. Recuerde que también puede marcar el número acá en el estudio y participar al 905-398-7288. Y si usted desea que oremos por alguna situación en particular, tal vez usted o alguien de su familia está lidiando con este tipo de trastornos, puede marcar el 2257-2255 y con mucho gusto estaremos orando por usted. Para comenzar, Silvia, contanos un poco tu experiencia con la anorexia, que es algo de lo que hemos hablado antes, que te agradezco mucho que estés dispuesta a conversar. Pero Claro. ¿cuál fue tu experiencia con esto? Bueno, mira, yo estaba en pleno desarrollo, 14, 15 años por ahí, y a raíz de un problema de obesidad que tenía mi mamá y que se enfermó gravemente el corazón, los médicos le dicen que tiene que bajar de peso severamente, sumado pues a normas familiares muy rígidas, a una autoestima muy vulnerable, a muchos factores, a la crítica, comentarios externos. Recuerdo un vecino que en alguna ocasión me dijo de forma burlesca que yo me iba a engordar igual que mi mamá, y para mí la obesidad en aquel momento representaba una amenaza de muerte porque lo estaba viviendo de cerca con mamá. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con más aquí en el Club 700. La Fundación Rescatando Vidas es pionera en el país en la detección de conductas autodestructivas en los adolescentes. Se enfoca en ayudar a los jóvenes, trabajando con ellos, con sus familias y con las escuelas y los colegios, por supuesto. Doña Julia Woodbridge es su presidenta y hoy está con nosotros. Doña Julia, bienvenida al Club 700. Es un placer tenerla acá. Muchas gracias.